Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana, donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías. Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo cardiovascular que se ve muy agravado si se suman otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad o dislipemias, es decir, cifras elevadas de colesterol o triglicéridos. Así pues, los objetivos terapéuticos de la diabetes se centrarán por un lado en el control glucémico, es decir, evitar hiperglucemias, y por otro la prevención cardiovascular. Los principales ejes del tratamiento serán alimentación, ejercicio físico y el tratamiento farmacológico. Con una buena educación diabetológica, la diabetes no tiene por qué suponer un problema. Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana, donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías. Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo. Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana,
donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías. Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo cardiovascular, que se ve muy agravado si se suman otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad o dislipemias, es decir, cifras elevadas de colesterol o triglicéridos. Así pues, los objetivos terapéuticos de la diabetes se centrarán por un lado en el control glucémico, es decir, evitar hiperglucemias, y por otro la prevención cardiovascular. Los principales ejes del tratamiento serán alimentación, ejercicio físico y el tratamiento farmacológico. Con una buena educación diabetológica, la diabetes no tiene por qué suponer un problema. Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana, donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías. Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo. Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana, donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías.
Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo cardiovascular que se ve muy agravado si se suman otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad o dislipemias, es decir, cifras elevadas de colesterol o triglicéridos. Así pues, los objetivos terapéuticos de la diabetes se centrarán por un lado en el control glucémico, es decir, evitar hiperglucemias, y por otro la prevención cardiovascular. Los principales ejes del tratamiento serán alimentación, ejercicio físico y el tratamiento farmacológico. Con una buena educación diabetológica, la diabetes no tiene por qué suponer un problema. Hola, soy Cristina Lafuente, dietista nutricionista, y hoy os quiero explicar qué es la diabetes. La diabetes se considera un desorden metabólico en el cual el organismo no puede regular bien la cantidad de azúcar en la sangre y tiende a estar siempre demasiado elevada. Lo que popularmente conocemos como azúcar en realidad es glucosa. El azúcar en sangre sería la glucemia y el azúcar alto la hiperglucemia. Para comprender mejor la diabetes, primero debemos entender cómo es el proceso normal por el cual, a través de los alimentos, obtenemos esta glucosa, que finalmente se utilizará como fuente de energía. La glucosa que circula por la sangre proviene de alimentos que contienen hidratos de carbono, cadenas más o menos largas de glucosa. Nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es cortar esta cadena y enviarla a través de la sangre hasta la célula diana, donde la insulina hará de llave para que pueda entrar en la célula y dar energía. Las personas con diabetes tienen un problema con esta insulina, de manera que la glucosa no puede entrar en la célula y se queda circulando por la sangre, provocando una hiperglucemia sostenida. Los primeros síntomas de la diabetes son, por un lado, fatiga, hambre y pérdida de peso, ya que las células no reciben la energía, y la hiperglicemia provoca sensación de sed y de orinar frecuentemente. Si la diabetes no se controla adecuadamente, la acumulación persistente de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, desencadenando al cabo de los años enfermedades vasculares o neurológicas, como retinopatía diabética, el pie diabético, enfermedad renal o neuropatías. Las personas con diabetes se considera que tienen un mayor riesgo